Tenemos un mensaje para usted esta noche de la palabra de Dios. Juan capítulos 3 y 4. Madre mía, qué rico. Qué bendito. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Sabemos algunas cosas sobre él. Sabemos que debió ser muy rico. Porque vino con José de Arimatea a embalsamar el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Y trajo estas costosas especias, unas 100 libras que solo una persona muy rica podría permitirse. Un gobernante de los judíos significa que él era uno de los 70. Sanedrín. Y según Jesús, él era un maestro de los judíos. Él dijo, ¿eres tú maestro de los judíos? Y no son estas cosas. Finalmente, era fariseo. Los fariseos eran unos 6.000 hombres que habían dedicado toda su vida a guardar la ley codificada. Reconocieron que los primeros 5 capítulos del Antiguo Testamento eran la palabra inspirada de Dios al hombre. Ahora, los escribas habían tratado de interpretar esos primeros 5 libros en su codificación de la ley, y esto se llamó Misna. Ahora, por ejemplo, la ley dice que recuerdes el día de reposo para guardarlo. Es santo. Pero en la Misna hubo 24 capítulos escritos para matizar lo que eso significaba. Ahora Dios lo dijo muy simplemente, solo recuerda el día de reposo para santificarlo, y en 6 días harás tu trabajo, y en el 7º día descansarás, no harás ningún trabajo en ese día. Pero les tomó 24 capítulos para constituir lo que significaba y cuáles eran las limitaciones y todo eso. La Misna. Ahora, los fariseos buscaban guardar toda la Misna, la ley codificada, o las explicaciones y los escritos en la ley codificada. Ahora encima de la Misna, luego escribieron el Talmud, que era un comentario sobre la Misna. Y entonces la cosa, ya sabes, continuó expandiéndose y expandiéndose. Pero el fariseo y se expanden. Pero el fariseo era uno que buscaba y el propósito principal de su vida era guardar la ley codificada. Nicodemo, un fariseo, gobernante de los judíos. Vino a Jesús por la noche. Ahora bien, si alguno lo hubiera hecho por obras o por ley, ese habría sido Nicodemo. Si alguien pudiera presentar sus credenciales de justicia ante Dios, sería un fariseo. Pasaron toda su vida esforzándose por guardar cada aspecto de la santa ley de Dios. Si hubiera justicia por medio de la ley, entonces los fariseos seguramente la habrían alcanzado. Si un hombre pudiera ser justo ante Dios por sus obras, entonces seguramente los fariseos serían considerados justos. Si hubiera alguien que no necesitara nacer de nuevo, serían los fariseos. Pero aunque era un fariseo, un gobernante de los judíos, un maestro, se sintió atraído por Jesús, tal vez muy parecido a aquel joven gobernante rico que vino a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo, «Buen maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna o heredar la vida eterna?» Y Jesús dijo, «Guarda los mandamientos». Y él dijo, «¿Cuál?» Y mientras Jesús le recitaba los primeros 6 mandamientos, o los segundos 6 en realidad, dijo, «Todos estos los he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta todavía?» Se dio cuenta de que simplemente guardar la ley no era suficiente. Basta. Tiene que haber algo más. Evidentemente, Nicodemo tenía esta misma conciencia. Tiene que haber algo más. Reconocer en Jesús una cualidad especial. Reconocer una misión especial. Porque le dijo a Jesús, «Rabí, maestro, sabemos que eres un maestro que has venido de Dios». Él reconoció, aunque los otros fariseos no reconocieron, él sí reconoció la autoridad divina por la cual Jesús hablaba. Sabemos que eres un maestro que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no está con él. Así que él había hecho este reconocimiento y tuvo este reconocimiento que no fue reconocido por los otros fariseos. Y sin embargo, fue un tremendo testimonio y testimonio de Jesucristo. Jesús mismo llamó a sus discípulos a creer debido al testimonio de sus obras. Él dijo, «Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o creedme por las mismas obras». Nuevamente dijo, «Mis obras dan testimonio de mí». Nicodemo reconoció esto. Sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú has hecho si Dios no está con él. Ahora, Jesús sabía todas las cosas, y sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, y sabía que lo más importante en el corazón del hombre era, ¿cómo puedo entrar en este reino de Dios? Y entonces Jesús vino directamente al problema que había en el corazón de Nicodemo, y le dijo, «Te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Ahora, Jesús en el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos, «Aceptad que vuestra justicia sea la de los escribas y los fariseos. No entraréis en el reino de los cielos». Ahora bien, como dije, los fariseos pasaron toda su vida esforzándose por guardar la ley codificada de Dios,
no solo los 10 mandamientos, pero toda la Misná, la ley codificada por la cual se explicaban los 10 mandamientos. Y amplificado e interpretado. Y sin embargo Jesús dijo, a menos que vuestra justicia supere la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora le está diciendo a este fariseo, el gobernante de los judíos, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, de cierto os digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. Ahora, Nicodemo estaba interesado en nacer de nuevo, pero el proceso. ¿Cómo puede suceder? No hay manera de que pueda regresar a la casa de mi madre. Vientre y nacer de nuevo. Y no creo que estuviera bromeando. Creo que simplemente tenía mucha curiosidad en cuanto a qué quieres decir con nacer de nuevo. Y luego Jesús dijo, a menos que un hombre nazca del agua y del agua. Espíritu. ¿Y ahora qué hace él? ¿Quiere decir agua y espíritu? Sabemos lo que es nacer del espíritu. ¿A qué se refiere con nacer del agua? Hay quienes declaran que se refiere al bautismo en agua. A menos que hayas sido bautizado en agua, no verás el reino de los cielos. Y lo nacido del agua se refiere al bautismo en agua. No creo que Jesús esté refiriendo aquí al bautismo en agua. Porque creo que hay personas que han pasado por el ritual del bautismo en agua que no van a ver el reino de los cielos. Fue solo un ritual. Hay quienes dicen que el agua se refiere a la palabra de Dios. Como dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 23, que hemos sido engendrados para esta esperanza viva por la palabra de verdad. Y así hemos nacido de nuevo a través de la palabra de Dios. Y Jesús dijo en Juan 15, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y así es nacer de la palabra de Dios. Y los gigantes teológicos han tomado sus posiciones. Y hay quienes dicen bautismo en agua, aquellos que dicen nacer a través de la palabra de Dios, y escriben sus comentarios y sus ideas y pensamientos y critican las ideas de los demás. Pero me parecería que nacer del agua sería una referencia a nuestro nacimiento natural. Mientras el feto está en esa bolsa de agua siendo protegido, entonces el agua estalla y nace el niño. Nacer del agua se referiría al nacimiento natural porque en contexto. Entonces, Jesús dijo, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y entonces él está hablando de los dos nacimientos, nacido del agua y nacido del espíritu. Y que el nacer del espíritu se refiere al nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que tenemos donde nacer del agua se referiría al nacimiento carnal. Ahora, no tengo la intención de hacer ningún resumen para esta posición. Si quieres creer que se refiere al bautismo en agua, eres bienvenido. Si quieres creer que se refiere a nacer por la palabra de Dios, de nada, y si quieres creer que es habiendo nacido de la carne, de nada. Puedes tomar la posición que quieras y eso no va a alterar tu relación con Dios ni un ápice. Pero hay posturas que la gente adopta y, a veces, discuten mucho con ellas, pero yo no tengo ningún argumento. Sabemos que lo que nace de la carne es carne. Naciste una vez naturalmente de la carne. No eres un hijo de Dios por nacimiento natural. Eres un hijo de Dios por el nacimiento espiritual. El apóstol Pablo, hablando de vuestra vida delante de Cristo, dijo, y tenéis él dio vida a los que un tiempo estaban muertos en delitos y pecados, a los que en tiempos pasados anduvieron según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire que aún ahora oran los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros una vez vivieron según los deseos de vuestra mente y los deseos de vuestra carne, y erais por naturaleza hijos de ira. No los hijos de Dios. Los hijos de la ira. Es solo por un nuevo nacimiento que yo llegara a ser un hijo de Dios. Entonces, lo que es nacido de la carne es carne. Una persona, aparte del nuevo nacimiento, vive una vida dominada por sus deseos carnales. Su cuerpo gobierna su alma y su espíritu. De hecho, su espíritu está muerto. Eso es lo que cobra vida cuando una persona nace de nuevo. El nacimiento espiritual. Entonces es cuando mi espíritu cobra vida. Antes de eso, vivo en la carne y según la carne, y mi mente está dominada por la carne, y por eso tengo lo que las escrituras llaman la mente de la carne, que es muerte. Mi principal preocupación es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a poner? Mis necesidades carnales, las necesidades de mi cuerpo, estas son las cosas que ocupan mi mente. Pero cuando una persona nace del espíritu, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces el espíritu cobra vida y comienza a gobernar dentro de mi vida,
y ahora mi mente está ocupada con las cosas del Espíritu, con cómo puedo agradar a Dios, en la adoración de Dios, en la apertura de mi vida y mi corazón a las cosas de Dios y de su Espíritu. Y estas son las cosas que ahora dominan mi mente. Una mente dominada por el Espíritu se llama la mente del Espíritu, que es vida, paz y gozo. Entonces, dijo Jesús, y alegría. Entonces Jesús dijo, no os maravilléis cuando os dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra debo, nuevamente, es una de esas palabras a las que debes prestar mucha atención porque llegas al meollo del problema cuando una persona dice debo. Cuando Dios dijo que debes hacerlo, es algo a lo que debes prestar mucha atención. Y Él dijo, os es necesario nacer de nuevo. No hay nadie que entre en el reino de los cielos que no haya nacido de nuevo. Él está hablando de que si quieres venir al reino de los cielos, debes nacer de nuevo. No puedes entrar al reino sin haber nacido de nuevo. El imperativo divino de Dios para cualquier hombre que venga al reino es que el nacimiento espiritual debe nacer por segunda vez, nacer del Espíritu de Dios. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Ahora, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con todo ser nacido del Espíritu. Existe esa misteriosa obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y nosotros no podemos comprenderlo o entenderlo completamente. Simplemente lo sabemos. Podemos ver los efectos de ello. Mi madre solía preguntarme cuando era niña, ¿puedes ver el viento? Y dije, oh sí, puedo ver el viento. Ella dijo, no, no puedes. O sí puedo. Puedo verlo por ahí. Mira, está levantando el polvo. Ella dijo, estás viendo los resultados del viento. No ves el viento. Puedo ver el resultado del espíritu. Yo lo creo. Sé que el espíritu existe. Nunca lo he visto. Pero puedo sentir su efecto en mi vida. Es muy real. Puedo ver sus efectos en la vida de quienes me rodean, es muy obvio. Y también lo son los que nacen del espíritu. Existe esa obra mística del Espíritu de Dios que puedo reconocer, puedo sentir, puedo ver esa obra del Espíritu de Dios dentro de mí. Entonces Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Ahora le hacen dos preguntas. Número 1, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y entonces, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús no responde inmediatamente a la pregunta, pero ahora lo reprende. Él dijo, ¿eres maestro en Israel o de Israel? Y no sabes estas cosas. De cierto os digo, hablo de las cosas que sé, y doy testimonio de las cosas que he visto, y vosotros no recibís mi testimonio. Ahora bien, si os he hablado de las cosas terrenas y no creísteis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Si no puedo traer a vuestro entendimiento una fe en estas cosas terrenas, ¿cómo puedo alguna vez elevarte a un plano más alto? Tú eres un maestro. Deberías saber estas cosas. Ahora, luego se volvió y respondió la pregunta, ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Habiéndolo reprendido por no creer, por no recibir el testimonio que Jesús dijo, sé que es verdad. Entonces le dijo, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús está hablando de su cruz. Observe nuevamente la palabra debe. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado. Si ha de haber la posibilidad de redención, si ha de haber la experiencia de nacer de nuevo, solo puede ser mediante la crucifixión del Hijo del Hombre. Así debe ser exaltado el Hijo del Hombre. Utiliza un ejemplo muy interesante de su historia en el Antiguo Testamento que se encuentra en Números 21, donde los hijos de Israel, después de no haber podido entrar en la tierra, y Moisés comenzaron a tomar la ruta tortuosa hacia Edom, pasando por Moab, y cuando Amón entró en la tierra desde el oriente, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos trajiste a este desierto para morir, donde no hay pan ni agua, y nuestras almas aborrecen este maná? Estamos hartos de eso. Y la ira del Señor se encendió contra el pueblo de Israel, y Dios envió estas pequeñas serpientes al campamento. Serpientes ardientes. Serpientes mortales. Comenzaron a morder a la gente y la gente empezó a morir como resultado de las mordeduras. Y vinieron a Moisés y le dijeron, hemos pecado contra ti y contra el Señor con nuestra murmuración, orando a Dios por nosotros para que seamos librados de esta plaga de serpientes.
Y Moisés oró al Señor y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y ponerla en un poste y levantarla en medio del campamento y sucederá que cada vez que un hombre sea mordido por una de estas serpientes ardientes, si simplemente mira el poste en medio del campamento será sanado, vivirá. Y entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, la puso en medio del campamento, y acontecía que cualquiera que fuera mordido por la serpiente, cuando miraba aquella serpiente en el asta, fueron sanados. No murieron. Allí usted encuentra la base para ese pequeño símbolo que usan los doctores, la serpiente en el asta para la curación. Pero el bronce en las escrituras es siempre un metal que simboliza el juicio. Y la serpiente siempre es un símbolo de pecado. Así que la serpiente de bronce en el asta era un símbolo de que Dios había juzgado sus pecados. El juicio de Dios sobre su pecado. Y al mirar eso, fueron sanados. No murieron. Ahora, esta es una disposición interesante que Dios hizo y mediante qué proceso. Mirar a la serpiente podría salvar la vida de una persona. Ya sabes, no hay explicación física o científica para esto. Era simplemente el pacto de Dios. La provisión de Dios y dijo todo lo que tienes que hacer es mirar y vivirás. Ahora puedo imaginar que había algunos cabezas duras en Israel. Tirado en el suelo convulsionando a consecuencia de la mordedura de serpiente. A punto de morir y su amigo dice, oye, en medio del campamento Moisés puso ese poste del ciervo de bronce. Solo míralo y serás sanado. Ah, no me digas eso. Hombre, eso es ridículo. No puedo encontrarle sentido a eso. ¿Cómo puede hacer algo por mí mirar eso? ¿No lo ves? Me estoy muriendo, hombre. Necesito ayuda. Sí, pero solo mira. Ah, ¿vamos? ¿Cómo puede eso ayudar? Y puedo verlo discutiendo y muriendo porque no puede entender cómo ayudaría a mirar. La gente es tonta. A menos que puedan comprender todos los procesos mediante los cuales Dios está orando, no lo aceptarán. No puedo explicarte cómo ese creer en Jesucristo puede limpiarte de tu pecado y hacerte nacer de nuevo y convertirte en un hijo de Dios. Todo lo que puedo decirte es que así será. Funciona. Eso es lo que Dios ha ordenado. Jesús, colgado en la cruz, llevaba el juicio de Dios por tus pecados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Nos volvemos cada uno de nosotros a nuestros propios caminos y Dios ha cargado en él las iniquidades de todos nosotros. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y Jesús colgado allí en la cruz estaba allí tomando el juicio de Dios por el pecado. Morir por nuestros pecados, morir en nuestro lugar. Y así como aquellos en los días de Israel miraron a la serpiente y vivieron, así nosotros, al mirar la cruz con fe y confiar en Jesús, vivimos. Tenemos vida eterna. Y entonces, era un simbolismo paralelo bastante interesante que Dios había establecido. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Son el resultado de simplemente creer en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las provisiones de Dios que nos son dadas a través de la fe. Como el viento, puedes ver los efectos, puedes ver los resultados y sentir los efectos, aunque es un misterio. No se puede saber de dónde viene ni a dónde va. Entonces, ese hombre nace del Espíritu. Los procesos del Espíritu de Dios no los podemos entender completamente. Simplemente sabemos que existen. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Nuevamente, la clave es creer en Jesús. Esa es la provisión que Dios ha requerido para aquellos que nacen de nuevo. Eres nacer de nuevo cuando, por fe, crees en Jesucristo, que Él llevó el juicio de Dios por tus pecados en su muerte en la cruz. Y lo recibes en tu vida. Entonces naces de nuevo por el Espíritu de Dios y ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, un hijo de Dios, un hijo del reino. Creer en Él, esa es la clave. Entonces Jesús pasó a declarar a Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No lo sé. Porque siempre parecemos imaginarnos a Cristo condenándonos. Bueno, supongo que es porque somos muy culpables todo el tiempo. Pero siempre pensamos en Él en esa postura de condena. Tú, ya sabes, hazlo de nuevo. Ya sabes, y siempre estamos pensando en Él en esa postura de condena. Pero el apóstol Pablo hace la pregunta retórica en Romanos 8, ¿quién es el que condena? Y luego él responde, no Jesús, porque Él murió por nosotros. Más bien, ha resucitado y está incluso a la diestra del Padre, intercediendo.
Dios no lo envió al mundo para condenar al mundo. Jesús no ha venido a condenarte. Jesús ha venido a salvarte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. No necesitaba venir a condenar porque el mundo ya está condenado. Ahora bien, el que cree en él no es condenado. Ah, ¿escuchaste eso? ¿Crees eso? El que cree en él no es condenado. Qué glorioso mensaje de la gracia de Dios para nosotros esta noche. Eso debería emocionar tu alma sin medida. Por lo tanto, ahora hay ninguna condenación para los que creen en Jesucristo. ¿No es eso lo que decía? ¿Tú lo crees? Porque siempre andamos condenándonos a nosotros mismos. Porque siempre vamos por ahí sintiéndonos tan derrotados y tan desanimados cuando, pues, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Yahshua. El Señor es salvación. Jesús vino a ahorrar. Eso es lo que implica su nombre. Llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No vino a condenar. Él vino a salvar. Su nombre implica su misión. Jesús lo declaró claramente. Dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora bien, el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condena? Esa luz ha venido al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se manifiesten. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres no vengan a la luz. Ahora, Dios no lo quiera, pero si en el futuro, si estás parado con esa multitud en Apocalipsis 20 ante el juicio del gran trono blanco de Dios, y los libros están abiertos, y vas a ser juzgado por las cosas escritas en los libros. Cuando finalmente se pronuncia tu nombre, y tienes que presentarte ante Dios desnudo, abierto, y Dios abre los libros y se hace la acusación contra ti. Solo habrá un cargo. No habrá que repasar la lista de cada mentira que dijiste o todo lo que robaste o cada pensamiento, acción o hecho incorrecto que alguna vez tuviste. Solo habrá una acusación. Tu fracaso en venir a Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. La luz ha venido al mundo, pero los hombres no vendrán a la luz. Y es por eso. Están condenados. El que no cree ya está condenado. No necesitas que Jesús te condene. Ya estás condenado. Él no vino a condenarte. No era necesario. Ya estás condenado. Pero ahora el problema no es tanto el mal que has hecho, sino tu rechazo de la provisión, la única provisión que Dios ha hecho por medio de la cual los hombres pueden venir a Él. Por el cual los hombres puedan tener el perdón de sus pecados. Entonces solo habrá una acusación contra el hombre. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga a reprender al mundo de pecado, de justicia y de juicio del pecado porque no creyeron en mí. Verás, ese es el único pecado que condenará tu alma. Cualquier otra cosa que hayas hecho alguna vez está perdonada. Cristo murió por los pecados del mundo. Dios cargó sobre él las iniquidades de todos nosotros. Su muerte satisfizo completamente a Dios por el pecado de toda la humanidad. Solo hay un cargo y acusación que Dios hará contra un hombre. Su fracaso en salir a la luz. Su fracaso en recibir la provisión de Dios. Después de estas cosas vino Jesús y sus discípulos a la tierra de Judea. Así que habían bajado a los alrededores de Jerusalén. Y se quedó allí con sus discípulos y bautizó. Entonces parece que los discípulos de Jesús estaban en ese momento comenzando a bautizar a la gente. Y también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salem, porque había allí mucha agua. Y vinieron y fueron bautizados. Porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces surgió una cuestión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo más allá. Jordán, ¿de quién diste testimonio? He aquí, éste está bautizando, y todos los hombres vienen a él. Entonces vinieron a Juan y le dijeron, que yo el que diste testimonio, dijiste el Cordero de Dios y todo, él está bautizando ahora y todos van a él. Y Juan respondió y dijo, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él. El que tiene la novia. Es el novio, pero el amigo del esposo, que está en pie y lo oye, se alegra mucho por la voz del esposo. Y este es, pues, mi gozo cumplido,
porque es necesario que Él crezca y yo disminuya. Hermosa humildad de Juan al tomar el lugar que le corresponde. Dijo, vosotros sois testigos de que yo testifiqué de Él. Ahora mira, Él es el novio, yo soy solo el padrino. Es el novio quien toma a la novia. Pero su padrino se alegra cuando lo oye. Y en esto me regocijo yo por la voz del novio, y por tanto mi gozo se cumple. ¿Cómo? Al traer honor y gloria a Jesús. Porque es necesario que crezca, y debo disminuir. Así que decir que todos. Ahora bien, el que viene de arriba está sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y habla de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso lo que testificó, y nadie recibió su testimonio. Esto es más o menos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que estaba en el cielo. Y os dije cosas terrenales y no creéis. Como, Crid si os dijere cosas celestiales. Entonces habla de Jesús descendiendo del cielo, pero ningún hombre recibe su testimonio. Y el que ha recibido su testimonio, ha puesto su sello de que Dios es veraz. Cuando recibes el testimonio de Jesucristo, hay una especie de sello, una estampilla en tu corazón. ¿Sabes que eso es verdad? El Espíritu de Dios ha dado testimonio a mi propio corazón de la verdad de Dios. Hay cosas que sé que son ciertas. Dices, ¿cómo sabes que son verdad? Solo sé que son verdad. Allí está sello, el Espíritu simplemente da testimonio de la verdad. Y simplemente lo sabes. El Edipo. El conocimiento simplemente intuitivo. Porque el que Dios envió, habla las palabras de Dios. Porque Dios no le dio el Espíritu por medida, ni simplemente lo repartió, sino que la plenitud del Espíritu habita en Jesucristo. No solo medida, sino esa plenitud. Y el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Ahora bien, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. Así que este es el testimonio final de Juan el Bautista acerca de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero si no creéis, no tenéis vida. Ni siquiera verás la vida. Pero, a la inversa, la ira de Dios permanece sobre vosotros. Ahora bien, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba a nadie más que a sus discípulos. Ahora bien, esto puede significar uno de dos cosas. Jesús no bautizó sino a sus discípulos, o solo bautizó a sus discípulos, o no bautizó en absoluto. Solo sus discípulos estaban bautizando. Entonces tienes una opción. Pero cuando Jesús oyó que Juan había oído estas cosas, los fariseos habían oído estas cosas. Dejó Judea. Los fariseos escucharon ahora que Jesús estaba bautizando incluso más que Juan. Así que abandonó la zona de Judea, la zona cercana a Jerusalén donde frecuentaban la mayoría de los fariseos. Y partió y volvió a la región de Galilea, desde Judea hasta Galilea. Y tuvo que pasar por Samaria, porque Samaria está entre Judea, Jerusalén y Galilea. La zona de Samaria se encuentra entre los dos, por la parte media del país. Ahora bien, llegó a una ciudad de Samaria, que se llamaba Sicar o Siquem, cerca de una parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José. Ahora, el pozo de Jacob estaba allí. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, porque era alrededor del mediodía. Y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar carne. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo será que tú, siendo judío, me pides de beber siendo mujer samaritana, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos? Y respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a conseguir esta agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y bebió de él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús respondió y le dijo, cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Pero el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame un poco de esta agua, así nunca más tendré sed y no tendré que salir acá a sacar agua todos los días. En este punto, esta mujer está siendo bastante atrevida con Jesús. Algo atrevido y lindo. No es una mujer muy recta. De hecho, tiene una especie de carácter moralmente bajo.
Probablemente sea muy conocida en Siquem debido a su pasado no tan ilustre. Tiene mala reputación. Probablemente sea conocida por ser coqueta y disponible. Y probablemente de ese tipo que es bastante sabio en el mundo y capaz de manejar bastante bien a los hombres. Y ese tipo que todo hombre es una especie de desafío. Entonces, cuando ella vino a sacar agua y vio a esta persona sentada allí, le dijo, ¿me darías de beber? En lugar de simplemente complacerlo y darle un trago sin decir nada, ella tiene que abrir la puerta y decir, ¿cómo es que me pides un trago? Tú eres judío y yo soy samaritano y se supone que no debemos tener tratos entre nosotros. Y Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién era el que te pedía de beber, le habrías pedido de beber. Ahora, estoy seguro de que sus motivos para hablar con Jesús en este momento son muy diferentes a los de él. Pero, ella continuó y dijo, ¿por qué te pediría un trago? Ese pozo es profundo y no tienes con qué sacar. Y Jesús dijo, ella dijo, ¿de dónde vas a sacar esta agua viva? ¿Eres tú mayor que Jacob, que nos dio este pozo? Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Cuando Jesús le estaba hablando a esta mujer sobre el agua viva, ella no entendía de qué estaba hablando. Incluso estoy seguro que Nicodemo no entendía completamente de qué estaba hablando Jesús cuando dijo primero, tienes que nacer de nuevo. Ya sabes, obtuvo esta imagen de metal que se remonta al útero de su madre. Jesús estaba hablando nuevamente de cosas espirituales y ella pensaba solo en cosas materiales. Pero Jesús le dijo, si bebes del agua espiritual, del agua viva, nunca más tendrás sed. Oh, me gusta un poco de esta agua, así que no tengo que venir aquí todos los días y sacarla de este pozo. Así ya no tendré sed. Ahora, la afirmación, el que beba de esta agua volverá a tener sed, ahí Jesús se refiere a su agua física en el pozo. Llevándolo un paso más allá. Jesús al hablar de la sed no habló de sed física, sino de sed espiritual. El hombre es un ser triple. Él es cuerpo, mente y espíritu. Y hay sed física. Hay sed emocional. Y hay una sed espiritual. Jesús le dijo a la mujer, si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Esto se puede decir de cada experiencia física que puedas poseer, buscar o encontrar. Siempre hay quienes sienten que si yo pudiera, y usted llenara el espacio en blanco, entonces lo haría. Sea feliz y satisfecho. ¿Qué hay en tu espacio en blanco? Si solo tuviera blanco, estaría satisfecho y feliz. Parece que el hombre siempre está proponiendo una meta o algo por lo que siente que si pudiera lograrlo, si pudiera alcanzarlo, si pudiera tener, entonces estaría satisfecho. Ya no tendría sed. Jesús dijo, no es así. Bebes de esta agua y volverás a tener sed. Ahora deberías poder demostrarlo en tu propia mente porque seguramente en tiempos pasados te has fijado esas metas temporales que sentí que si pudiera tener una bicicleta nueva, no querría nada más mientras viviera, ¿sabes? Sé que hubo un tiempo en el que deseaba una bicicleta. Y pensé, si pudiera tener esa bicicleta, sería muy feliz. Nunca más querría nada mientras viviera. Y conseguí esa bicicleta. Pero no pasó mucho tiempo antes de que si tuviera un velocímetro en esta bicicleta, no volvería a querer nada, ¿sabes? Y luego, si solo tuviera un faro con un generador, lo haría nunca más querrás nada. Entonces ha habido esas metas intermedias que he logrado y logrado, pero, ¿sabes qué? Tuve sed otra vez. No me satisficieron del todo. Como dijo Jesús, bebed de esta agua, volveréis a tener sed. Y ha sido cierto en mi vida lograr esas metas intermedias que me había establecido. Y pensé, si pudiera haberlo hecho, y entonces lo hice, pero no me satisfizo. Tuve sed otra vez. Pero Jesús dijo, si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Será como un pozo de agua que brota dentro de ti. La mujer dijo, Señor, tomaré un poco de esa agua. Y Jesús dijo, bueno, primero voy a llamar a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Estoy disponible. Y entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque has tenido 5 maridos y finalmente acabas de mudarte con un hombre sin casarte con él. Ahora observe todo el cambio de actitud. Ya no es una linda coqueta. Le han arrancado la máscara. Ya sabes, mucha gente va alrededor usando máscaras. Tienen un exterior lindo e inteligente. Yo puedo apañármela solo. Sé cómo moverme. No necesito ninguna ayuda. Ya lo tengo hecho. Pero cuando se quita esa máscara, debajo hay una gran sed y una gran necesidad. Y la sed y la necesidad que tiene el hombre es de Dios. Todos los hombres, sin importar quiénes sean,
Quizás intentes fingir que no necesitas a Dios. Eso es para gente débil. No necesito entregar mi vida a Dios. No necesito a Dios. Puedo manejarlo. Soy capaz de hacer mi camino en la vida. La batalla es para los fuertes y yo soy fuerte. No necesito ayuda. Y puedes poner una fachada muy dura y formidable, una máscara, pero en el fondo, el corazón de cada hombre clama a Dios, sin importar qué tipo de afrenta puedas estar poniendo. Y cuando Jesús le quitó la máscara, cuando de repente se dio cuenta de que no estaba bromeando con este tipo. Él está mirando dentro de mí y sabe lo que hay dentro de mí. Él sabe la verdad sobre mí. Acerca de mí. No lo estoy engañando en absoluto. La máscara había desaparecido. Su espíritu estaba abierto, desnudo y revelado. Y ella lo sabía. Y así, de repente, toda la actitud y el tenor cambian. ¿Y cuál es su pregunta? Nuestros padres adoraban en este monte. Y dices que en Jerusalén es el lugar donde los hombres deben adorar. La pregunta era, ¿dónde encuentro a Dios? Nuestros padres dijeron que encontramos a Dios en este monte. Tú dices que encontramos a Dios en Jerusalén. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Y en lo más profundo de cada hombre existe esa inquietante pregunta, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Porque todos necesitamos a Dios sin importar el tipo de afrenta que estemos haciendo a los demás. En el fondo, todos necesitamos a Dios. Y está ese grito de nuestro corazón, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Y entonces toda su actitud cambió. Señor, veo que es un profeta. Ahora nuestros padres dicen que debemos adorar a Dios en estas montañas. Eso está en el monte Gerizim, que está allí en Samaria. La montaña sobre la cual las tribus de Israel estaban en la cima y pronunciaban las bendiciones de Dios cuando llegaron a la tierra, frente al monte Baal donde las maldiciones fueron pronunciadas. Y así los samaritanos, ese pueblo que habitó la provincia del norte después del cautiverio asirio, aquellos que no fueron aceptados en el judaísmo cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico porque no pudieron probar la pureza de su linaje. Quienes se habían casado con la gente que fue traída a la tierra por los asirios, una especie de mestizos, eran llamados samaritanos. Y como los judíos de Jerusalén no les permitían ayudar en el templo ni participar en el culto allí, comenzaron a establecer su propio centro de culto en el monte Gerizim, haciendo su propios sacrificios allí, creando una gran brecha entre los judíos y los samaritanos al no tratar entre sí. Y comenzaron a decir que fue en el monte Gerizim donde Abraham había ofrecido a Isaac. Y también afirmaron que en el monte Gerizim Salomón había construido el templo, que este es el lugar para adorar a Dios. Y disuadirían a los samaritanos de ir a Jerusalén a adorar a Dios. Dios se encuentra en esta montaña. Dios es adorado en esta montaña. Ahora incluso hasta el día de hoy, los samaritanos, y por supuesto han disminuido, solo hay unos 1200 samaritanos. Queda en el mundo. Y están desapareciendo rápidamente de la escena debido a la endogamia. La mayoría de ellos están al margen de los lunáticos, porque no se casarán fuera de ese grupo tan unido. Y por eso los matrimonios mixtos son demasiado estrechos. Y no ha habido infusión de sangre externa. Así que ahora hay idiotez entre ellos. Y están desapareciendo rápidamente. Pero hasta el día de hoy, todavía ofrecen un cordero para el sacrificio en el monte Gerizim. Hasta el día de hoy. Aún afirman, los samaritanos que quedan, que Gerizim es el lugar donde los hombres encuentran a Dios. Pero básicamente su pregunta es, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Y esa es la pregunta que arde en el corazón de todo hombre. El corazón de cada hombre. Y Jesús dijo, mujer, créeme. Viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego dijo algo que es muy revelador, no sabéis lo que adoráis. ¿Cuán cierto es eso para tanta gente hoy en día? Realmente no sabemos lo que adoran. Él dijo, sabemos lo que adoramos, porque de los judíos es la salvación. Pero él se acerca la hora, y ya es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a los tales para que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde se adora a Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Se encuentra donde quiera que estés. Él nos rodea. Dios no está localizado, ni se puede localizar a Dios. Y muy a menudo en nuestras mentes cometemos el error de localizar a Dios. Qué glorioso es reunirnos esta noche en la presencia de Dios aquí en el santuario. Bueno, eso es cierto en cierto sentido, pero en otro sentido, Dios no solo habita aquí en el santuario. Dios habita en tu auto mientras conduces hacia el santuario.
Dios habita en tu casa mientras les gritas a los niños que se preparan para ir al santuario porque no se visten lo suficientemente rápido. Necesitamos volvernos más conscientes de la presencia omnipresente de Dios donde quiera que esté. Dios es un espíritu. Estoy rodeado de Él, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y no se puede localizar a Dios en Gerizim o Jerusalén. O cualquier otra localidad. Él no habita allí más que en cualquier otro lugar. Dios habita en los corazones y en la vida de cada hijo de Dios y nos rodea a todos. En Él vivimos, nos movemos, tenemos nuestro ser. Dios es el espíritu y si quieres adorarlo, tienes que adorarlo en espíritu. Ese culto espiritual a Dios y en verdad. Entonces la mujer le dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, el cual se llama el Cristo, la palabra Cristo es palabra griega. Es la traducción al griego de él. Palabra hebrea Masía. Y entonces tenemos la palabra griega, Cristo, pero es una palabra que es la traducción de la palabra Mesías. Entonces, Ion señala eso aquí. Yo sé que cuando venga el Mesías, que en griego se llama Cristo, Christos, cuando haya venido, nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Te imaginas lo que debió sentir en ese momento? Estaba coqueteando con él. Yo soy el que habla con vosotros. Y ante esto los discípulos regresaron y se maravillaron de que él fuera hablando con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué buscas o por qué hablas con ella? Y la mujer entonces dejó su cántaro de agua y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, probablemente las mujeres no querían hablar con ella. Ven y ve a un hombre que me dijo que todo lo que hice no es el Mesías. Y salieron de la ciudad y vinieron a él. Y mientras tanto sus discípulos le oraban, diciendo, Maestro, come. Pero él les dijo, tengo carne que vosotros no sabéis. Por lo tanto, dijo sus discípulos uno a otro, ¿alguien le ha traído algo de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Una frase interesante. Para terminar su obra. La hora de redención aún no había terminado. Más tarde en la cruz, Jesús gritará, consumado es. Pero la obra de redención de Dios aún no estaba completa. Y por eso vine a no hacer mi voluntad. He venido para hacer la voluntad del que me envió. Jesús era un hombre en una misión enviada por el Padre a terminar la obra del Padre, la obra de redención de la humanidad. Y luego dijo, no digan que son 4 meses y luego vendrá la cosecha. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Ahora, en este punto, los hombres de Siquem estaban saliendo por los campos hacia el pozo donde estaba Jesús. Y la mayoría de ellos llevaban estos turbantes blancos. Y entonces, mirando hacia el campo, viste estos turbantes blancos, todos descendiendo de la ciudad hacia el pozo. Y Jesús dijo a sus discípulos, no digáis 4 meses. Y entonces vendrá la cosecha. Mire debajo de los campos ahora mismo. He aquí que están blancos bajo la siega. Almas hambrientas que buscan a Dios. ¿Dónde puedes encontrar a Dios? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y tanto el que siembra como el que cosecha podrán regocijarse juntos. Y aquí es cierto ese dicho. Una siembra, otro cosecha. Pablo dijo una plantas, un aguas. Dios da el aumento. Os envía a cosechar algo que no habéis trabajado. Otros hombres trabajaron, y vosotros habéis entrado en sus trabajos. Y muchos de los samaritanos de la ciudad creyeron sobre él por lo dicho por la mujer que testificó, él me contó todo lo que hice. Entonces los samaritanos vinieron a él y le rogaron que se quedara con ellos, y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron por su propia palabra. Y dijeron a la mujer, ahora creemos, no por lo que dijiste, sino que nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es verdaderamente el Mesías, el Salvador del mundo. 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene honor en su propio país. Y cuando venía a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, porque también ellos iban a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea. Ahora bien, Caná era un pequeño pueblo allí en el valle cuando vienes de Nazaret hacia la cima de la colina. Caes en este pequeño valle y Caná se encuentra allí en el valle y está en el camino de Nazaret al mar de Galilea. Así como él llegó a Caná, probablemente hay 20 millas desde el mar de Galilea hasta Caná. Y llegó a Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Y había un hombre noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Ahora bien, Capernaum está al menos a 20 millas de Caná. Y cuando oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea,
se acercó a él y le rogó que bajara y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Le está pidiendo a Jesús que vaya desde Caná hasta Capernaum, 20 millas, para curar a su hijo. Por supuesto, si tienes un hijo que se está muriendo y tú eres el padre, estarás desesperado. Harás lo mejor que puedas si sientes que aquí hay un hombre que puede ayudar a mi hijo moribundo. Y Jesús le dijo, si no ves señales y prodigios, no creerás. Y el hombre noble le dijo, Señor, ven, o mi hijo va a morir. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Él creyó tanto la palabra que ni siquiera regresó a casa. Él simplemente lo creyó. Porque al día siguiente mientras bajaba, sus sirvientes lo encontraron y le dijeron, tu hijo está bien. Y preguntó y dijo, ¿a qué hora se produjo el cambio? Dijeron sobre la 1 de la tarde. Y supo que ese era exactamente el momento en que Jesús dijo tu hijo. Verás si era la 1 de la tarde está realmente preocupado por su hijo. Habría partido hacia Cafarnaúm y probablemente habría llegado allí al anochecer. En un trote rápido. Pero ya no estaba preocupado. Creyó la palabra de Jesús. Y entonces supo el padre que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él mismo creyó. Ese momento en que Jesús lo dijo y lo creyó y así fue. Y toda su casa creyó. Este es nuevamente el segundo milagro que Jesús hizo en Caná cuando salió de Judea a Galilea. Ahora en el capítulo 5 salimos de Galilea y regresamos a Jerusalén y al estanque de Betesda y los eventos que sucedieron allá. Y Juan concentra la mayor parte de su evangelio en el ministerio de Jesús alrededor de Jerusalén. Dice poco sobre el ministerio en Galilea, donde los otros evangelios se concentran más en el ministerio galileo. Entonces Juan no nos deja mucho tiempo en Galilea antes de que regresemos a Jerusalén a la fiesta de los judíos allí en Jerusalén. Y así entraremos en eso la próxima semana mientras continuamos con los capítulos 5 y 6 la próxima semana del Evangelio según Juan. Que el Señor esté con vosotros y os bendiga y os guarde en su amor. Y que tu vida se enriquezca diariamente _4 semana mientras estudias la palabra y adoras a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios busca que tales le adoren. Que tu vida en Cristo crezca, se enriquezca y se desarrolle más y más día a día, para que puedas llegar a esa plenitud que Dios quiere que experimentes. La plenitud de su gracia y amor hacia vosotros por medio de Jesús nuestro Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, los fortalezca y los guíe, y les dé una semana totalmente hermosa caminando en el Espíritu en el amor de Jesucristo.